La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Hoy celebramos a San Francisco de Asís. San Francisco surgió en el siglo XIII, justo después de una etapa que llaman de la iglesia la edad de hierro. No porque inventamos el hierro, descubrimos el hierro, sino que era una edad férrea, una edad dura, donde habían pocos santos. Y la iglesia tenía mucho poder político, mucho poder económico. La gente no creía en los sacerdotes. Y Francisco nunca fue sacerdote, pues él decía, eso es demasiado para mí. Él era mejor que todos los sacerdotes que hemos habido. Y él no quiso ser sacerdote, él decía, no, yo consagrar el cuerpo de Cristo, no soy digno de algo así. Pero con su vida y su humildad, San Francisco decía, si yo veo un ángel del cielo y a un pobre sacerdote, primero le beso las manos al Padre y después al ángel. Diga al de al lado, los ángeles no pueden perdonar pecado. Diga al de al lado, la Virgen María no puede perdonar pecado, dígale. Diga al de al lado, cualquier cura sí. Diga al de al lado, la Virgen María no puede convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, dígaselo. Sé que la Virgen María no puede hacer eso. Pero un sacerdote, incluso un sacerdote que pobrecito sea un gran pecador, sí. Porque Cristo ha creído en los sacerdotes cuando los ha escogido. No le pregunte por qué, el amor no sabe de razones. Entonces San Francisco decía, cuando veo a los sacerdotes, en ellos veo a Jesucristo. Le tenía una gran veneración a los sacerdotes, no era rebelde, se entregó a ser iglesia. Se convirtió en la iglesia más bella. Diga al de al lado, ¿tú quieres que la iglesia sea mejor? Diga al de al lado. Diga al de al lado, empieza por ti mismo. Yo creo que el gran secreto de Francisco es que él no podía cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Tú te puedes cambiar es a ti con la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? Entonces, si tú quieres mejorar a tu iglesia, comienza por ti. Y Francisco se dio cuenta de que la única parcela que él tenía disponible para cambiar la iglesia era él mismo y decidió cambiarla. Entonces Francisco, ¿cómo la cambió? Con esto. Diga al del lado, Francisco redescubrió el Evangelio. El único que quería era vivir como dicen las Sagradas Escrituras. Ese era todo su afán. Viví como dice la Biblia, sin glosa. ¿Sin qué? Glosas son las explicaciones. Por ejemplo, dice el Evangelio, no se preocupen por el mañana. Y uno dice, bueno, está bien lo que dice Cristo, no preocuparse por el mañana, pero uno debe tener sus planes, ¿verdad? Su previsión, la glosa. Cristo dice una cosa en el Evangelio, él lo quería vivir así, como está aquí. Con ese espíritu, con esa sencillez, como lo vivió Cristo, como lo vivieron los apóstoles. Francisco fue el primero que vivió en la carne lo que después se convirtió en una frase. Dígala conmigo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cristo siempre perdonaba. Cristo era humilde, Cristo servía, Cristo estaba desprendido de las cosas y Francisco decidió caminar sobre sus huellas. Caminar sobre las huellas de Cristo. Entonces fue donde el Papa, y esto es histórico. Cuando fue donde el Papa lo reconoció y nunca lo había visto. Fue a pedir al Papa permiso para vivir como se vive en el Evangelio, pues Francisco vio que nadie vivía así, que se había perdido el Evangelio en la iglesia. Y cuando fue a pedirle permiso para vivir el Evangelio, el Papa lo ve y se asombra. ¿Por qué? Porque la noche anterior había tenido un sueño de que la iglesia se estaba cayendo.
cuando la iglesia se estaba cayendo, vio que no se caía porque había un hombrecito sucio, un vikingo, hediondo. San Francisco era hediondo. Dígale al lado, tenía un solo vestido. No se lo cambiaba nunca. Y en ese tiempo la gente casi no se bañaba y él se bañaba menos. Cuando conseguía un río ahí se tiraba un rato y salía. Eso era hediondo, sucio como los pobres. ¿Usted ha visto los pobres en la calle? Que viven en la calle. Bueno, así era Francisco. Él era tan pobre, decidió ser tan pobre, que recogía la limosna. Entonces decía, yo no puedo permitir que haya alguien más pobre que yo. Entonces, cuando le daban la limosna, un pancito bueno, una patica de pollo, él se la daba a los otros pobres. Y la primera vez que fue a comer lo que quedaba, dice que le dieron ganas de vomitar varias veces, pero se tuvo que aprender a acostumbrarse a comerse lo que no se comía nadie entre los pobres. Lo que los demás pobres desechaban, eso era lo que él comía. Pero el Papa lo vio así tan humilde y vio que por él era que la iglesia no se caía. A la iglesia la sostiene la gente más sencilla, la gente más humilde, la gente más pobre. Por eso él decía en su testamento, no debemos aspirar a ser grandes, ni sabios, ni poderosos según el mundo, sino ser pequeños y sencillos. ¿No lo había dicho Cristo antes? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? El más pequeño, el que sirve a todos los demás, el que es como un niño. ¿Tú no viste que uno de los niños le dice, ya esta concha de cambur para la basura? La lleva. Tráeme un vaso de agua, lo trae. Apaga el televisor, lo apaga. Recógeme el control, lo recoge. Y se queja, ¿no? Porque el niño es sencillito, ¿sí o no? Dile lo mismo a la suegra a ver si lo va a hacer. A la segunda pedida te dice, tú eres mocho. Pero el niño es inocente, ¿no es así? Y Francisco sostuvo la iglesia. Entonces Francisco allí fue donde entendió lo que a él le había pasado plenamente. Cuando él se convirtió, él se enamoró de una cruz en una pequeña iglesia que se llamaba San Damián, la cruz de San Damián, que es esa que está allá. Yo la veo siempre que estoy diciendo misa. Una cruz donde está Jesús saliendo del sepulcro, rodeado de San Juan, la Virgen, la Magdalena, y donde está Jesús arriba subiendo glorioso al cielo. Esa cruz se conserva en Asís todavía, la original grande, es 4 veces más grande que esa. Y cuando Francisco estaba en silencio allí, buscando qué quería Dios que él hiciera, la imagen se despertó. Dios hizo un milagro y la imagen de Jesús se despertó y le habló a Francisco. Le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia, que como ves, amenaza ruina. Y lo primero que hizo Francisco fue que se fue a la tienda de su papá, porque cuando eso todavía no se había hecho pobre, la tela que pudo y la mandó a vender bien cara, y esa plata la recogió y se la llevó al cura, un platal. Le dijo, tome para que arregle la iglesia. Dígale al lado, la iglesia no se arregla con real. Segundo, dígale al del lado, la iglesia no la arregla el cura. Fíjate los 2 errores que él cometió primero. Pensó que la iglesia se arreglaba con una limosna. No, a la iglesia lo que le hace falta no es plata, le hacen falta santos, dígaselo al del lado. Segundo, que la arregle el cura. Siempre pensamos, ay, si los curas cambiaran, si cambiaran las monjas, si cambiaran los demás. Diga al del lado otra vez, cambia tú. Cambia tú y los demás empezarán a cambiar. Francisco hizo cambiar demasiada gente, sigue haciendo cambiar gente. Estando vivo llegó a tener 5.000 frailes, 5.000 hombres que prometieron castidad para seguirlo a él. ¿Usted se imagina que es conseguir 5.000 vocaciones? Naguará. Cuando vayan a Asís, vayan a la casa de San Francisco. Es una iglesia ahora, pero se conserva el calabozo de este alto, donde el papá lo encerró como un animal, después que le pegó una paliza, y la mamá fue la que lo soltó, pues le dio lástima. Entonces el papá llamó al obispo para hacerle una condena al hijo por ladrón.
Y Francisco le dijo: ahora entiendo todo. Ya no voy a decir más nunca papá a ti. Ahora voy a decir: papá, Padre nuestro que estás en el cielo. Y se desnudó, se quitó hasta la ropa. Y el sacerdote, cuando vio la cantidad de dinero, dijo: bicho, esto demasiada plata, y lo había escondido. Se lo dio a Francisco y Francisco le devolvió el dinero a su papá. Aquí tiene papá su dinero, aquí tiene su ropa, aquí tiene su apellido, y quedó desnudo frente a todo el mundo. Entonces el obispo lo cubrió con la capa y le dio un trajecito humilde, que es el que él carga, el hábito, y él lo usaba con una correa muy bonita y unos zapatos. Pero unos días después fue para misa y vio que Cristo decía en el Evangelio: vayan a predicar sin cinturón. Se quitó el cinturón, se amarró un mecate. Y sin sandalia, se quitó la sandalia. Y sin bolsa, dejó la bolsa de los reales. Y comenzó a vivir como Cristo le pedía a los apóstoles. Entonces se dio cuenta de que la iglesia que él tenía que reconstruir no era solamente la iglesia de San Damián, que la reconstruyó con sus manos, sino la iglesia católica. Y eso es lo que se llama renovación de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? A los obispos y el Papa nos está pidiendo a todos que seamos discípulos misioneros. ¿Que seamos qué? Discípulo es una persona que ha visto a Dios cara a cara y que Dios la ha enviado con una misión al mundo. Francisco vio a Dios cara a cara en el leproso. Atrévete a abrazar tu leproso. ¿Quién será tu leproso? Hoy es difícil conseguir un leproso, porque encima, gracias a Dios, por un venezolano tenemos la cura de la lepra. Pero un leproso es una persona que está sola, que no tiene quien la ayude, que no tiene quien le tienda la mano. Dile al de al lado: descubre tu leproso y abraza en él a Cristo. Y entonces Francisco, bueno, se llenó de seguidores y su vida es hermosa. Él de repente era tan humilde que se despojó de eso que Adán nos heredó a nosotros, de creer que las criaturas son cosas nuestras. No, Francisco descubrió que las criaturas eran sus hermanas y que todas las criaturas eran una imagen de Jesús. Entonces Francisco, por ejemplo, cuando caminaba raro, tenía pasos raros en el andar. Y dice: ¿por qué tú caminas tan raro, Francisco? Y dice: es que yo trato de no pisar las piedras. No pisar las piedras. Si las piedras están para pisarlas, ¿qué te duele el pie si la pisas? No. Tú no has leído en la Biblia que dice: la roca era Cristo. En cada piedra yo veo a Jesús, porque Cristo es la roca. Ya regresamos con su programa La Voz de Jesús.